Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Fanáticos MLP IT Oficial, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Nuevamente regresamos a esta amada sección de Pregunta a la Flash, en donde contestaré 4 de sus preguntas que me hayan dejado en los comentarios o en el Discord, siendo nuestra cuarta y más importante pregunta la de ¿cómo fue que murieron los padres de Applejack? Y como siempre, les recuerdo que si quieren participar en esta sección, deben escribir en los comentarios de cualquier video o publicación con la etiqueta Pregunta a la Flash, seguido de su respectiva pregunta. Además, si quieres saber si tu pregunta ya fue respondida, puedes consultar mi lista de reproducción con todos los Pregunta a la Flash que van hasta ahora. Y por supuesto que si deseas tener prioridad en la próxima selección o tener una respuesta personal mía, pueden volverse miembros del canal en cualquiera de los 3 niveles, en donde tendrán insignias, emojis, acceso anticipado a algunas publicaciones y a la mayoría de los videos, e incluso acceso a los canales del servidor de Discord para miembros, donde también podrán hacer sus preguntas para esta sección. El enlace lo encontrarán en la descripción del video. Por lo que sin más, comencemos. Por lo que, entrando en nuestra primera pregunta, Héctor Alejandro cuestiona si es que Misty ya vive con los Mindfay. Y bueno, banda, primero que nada debo dar aquí una alerta de spoilers sobre los últimos episodios de Deja tu Marca para aquellos que no los han visto, pero para los que sí, seguramente recordarán que en el final vemos como Misty obtiene su Curimar y va con los Mindfay para mostrarles su apoyo ante la idea de derrotar a Opaline, mas jamás la vemos mencionar o insinuar que ahora ella vivirá con estos. De hecho, es lo contrario, banda, dado que parece dar a entender que figurará como un agente doble, esta vez del lado de los Mindfay, para así mantenerlos al tanto de los planes de Opaline. Además de eso, recordemos que al final Opaline parece no sospechar de Misty y menciona que ella ya no tendrá que fingir ser su amiga ahora que saben la verdad, algo que al parecer da a entender que Opaline aún espera tener bajo su servicio a Misty. Y es que hay que decir que si Misty realmente hubiera querido escapar con el grupo, esta no se habría quedado atada en el trono de Opaline, sino que fácilmente pudo haber pedido que la soltaran e irse con ellos, pero no pasó. Así que al parecer Misty seguirá con Opaline para fungir nuevamente como una infiltrada, pero esta vez del bando opuesto, ayudando en secreto a los Mindfay. Pero hay dos contras en esta idea, siendo la primera el obvio hecho de que ahora tiene Curimar, algo que aparentemente no debe enterarse Opaline, dado que delataría su traición. Sin embargo, esto puede fácilmente ocultarlo prácticamente de la misma forma en que Misty fingió tener una, es decir, maquillándose esa zona para ocultar la marca y así no ser vista por Opaline. En cuanto al segundo contra, es el hecho de que Misty se ha pintado el cabello de un tinte rojo anaranjado, y este sí es mucho más difícil de simular, ya que a diferencia de la Curimar, esto es algo que Misty hizo voluntariamente, muy seguramente para simbolizar su cambio de bando, por lo que esto podría ser visto como un acto de revelación ante Opaline, cosa que no sería tan fácil de ocultar como una Curimar, y también es algo que podría interpretarse como que ahora vive con ellos. Así que personalmente creo yo que Misty sí vivirá con Opaline hasta que encuentren la forma de derrotarla o hasta que ella descubra la verdad, pero la opción de que Misty ahora vive en el faro Bright House también es muy factible, y creo que ni siquiera tendremos que esperar hasta el capítulo 5 de Deja tu Marca para averiguarlo, ya que cualquier capítulo de Cuenta tu Historia puede fácilmente aclararlo. Así que ahora, pasando a nuestra segunda pregunta, Pete Petals cuestiona si veremos a otros dragones en futuros episodios de Deja tu Marca, esto en base a lo visto con el final de temporada recién estrenado. Y bueno, banda, creo que dicho final lo deja bastante claro, y es que sí, Opaline menciona explícitamente que los dragones han empezado a despertar gracias a la magia que ha regresado, siendo Sparky el primero de estos, aunque puede que eso lo haya dicho sin saber que él era un recién nacido. Pero hay que aclarar que no se especifica si los dragones han estado dormidos de forma voluntaria, o es que acaso la ausencia de la magia llegó a causar que estos entraran en un sueño profundo hasta que regrese,
como si su actividad dependiese de la magia, pero es cierto que previamente se ha establecido que los dragones pueden dormir varios cientos de años, así que cualquier idea es factible. Por lo que es seguro que para el capítulo 5 o 6 de Deja tu marca veremos varios dragones, ya sea de estatura promedio o los gigantes y aterradores, aunque aún sin saber si estos llegarán a Equestria o Opaline irá a verlos personalmente a su reino, y esto a la vez levantando todavía más las posibilidades de ver a viejos conocidos, como lo podrían ser Ember, Smolder, Gabriel y por supuesto Spike. Hasta eso podríamos llegar a ver a los padres biológicos de Sparky, quienes estarían en la búsqueda de su huevo, que a diferencia de Spike, este fue genuinamente perdido. Pero ojo banda, porque dado que aparentemente estos han estado dormidos, no sabemos si realmente estos estarán conscientes de qué tanto ha cambiado Equestria, ni siquiera si estos saben sobre la pérdida de la magia y la división de las razas, dado que como ya resaltamos, no sabemos realmente por qué estaban dormidos, algo que hasta Opaline podría aprovechar. Ahora pasando a nuestra tercera pregunta, Beatriz nos cuestiona cómo es que la familia de Zip se volvió la familia real. Y esta sí es una pregunta bastante jugosa, pero que tristemente no podemos darle una respuesta concreta, dado que no se nos han dado un indicio claro de esto, al menos todavía no. Lo que sí podemos asegurar es que sea cual sea la razón por la que hay una familia de Pegasos en la realeza, debió implicar una enorme y hasta revolucionaria razón, ya que no solo estamos hablando de una familia en sí, sino de toda una raza, pues los Pegasos en general son quienes habitan con mayor lujo y avances en la Nueva Equestria, un rol que originalmente tenían los unicornios. Y esto es algo que desde los inicios de Equestria se había manejado, con los unicornios siendo la clase aristócrata y con un gobierno monárquico de reyes, mientras que los Pegasos eran un régimen militar en donde el cargo de gobernante caía en un general, algo que aún en los tiempos de la G4 era de cierta manera aplicado, como lo vemos con el príncipe Bloodblood, alguien quien es descrito como el sobrino de Celestia, pero esto puede ser solo un lazo meramente político, dado a que Bloodblood sería aquel descendiente del linaje de la princesa Platinum, quien mantenga el estatus de realeza no más por mera herencia. Algo que es completamente distinto en la Equestria actual, donde sabemos que los unicornios son los que están en el estado más empobrecido y deplorable, viviendo en un bosque como hippies y llenos de supersticiones. Algo que tiene toda la pinta de una revolución o guerra civil que acabó con ambas razas cambiando de puesto, cosa que es perfectamente factible dado que Opaline se encargó de manipular a las masas al grado de odiarse. Ahora, en cuanto a por qué hay un linaje específico para la realeza, la verdad es que es bastante incierto. Sin embargo, una teoría bastante popular es una en la que involucra a Cozy Glove como la primera de ese linaje real hecho a base de odio, algo que es una suposición bastante fuerte pero con muchas bases. Para empezar, el hecho de que Cozy es alguien que perfectamente sería capaz de realizar tales actos atroces como dividir a las razas, aprovecharse de la ausencia de la magia y darle a los Pegasos una vida por encima de las demás, si esto la pone en un pedestal más alto. De hecho, es algo que técnicamente ya trató de hacer, y no hay que olvidar el sutil pero sustancial hecho de que Cozy comparte varias similitudes con la reina Haven, tanto en apariencia como en gama de colores, haciendo todavía más probable su conexión. Además, hay que recordar que al final de la temporada 10 vimos como la estatua de Chrysalis, Tyriek y Cozy se rompía, anunciando su inminente liberación. Por lo que realmente las piezas están ahí, solo hace falta que Hasbro dé el paso, pero no es algo que personalmente esperaría. Así que una respuesta más sencilla a eso es que la ancestro de Haven simplemente se aprovechó de la falta de liderazgo que había en los Pegasos y optó por tomar un título de realeza, esto inspirándose en la postura que tenía Twilight en aquel entonces, e ignorando todas las raíces militares que tenían los Pegasos. Y estos simplemente accedieron dado que no encontraban a alguien más calificado o con el deseo de asumir esa responsabilidad, porque después de todo no es como que ese linaje parezca tener mucho sentido de la misma.
al menos no en los momentos más críticos. Por lo que, pasando a nuestra cuarta y más importante pregunta, Julián Gandara cuestiona cómo murieron los padres de Applejack, la que es quizás una de las preguntas más frecuentes en toda la comunidad Brony, pero que hasta ahora no tiene una respuesta genuina. Sin embargo, hay un muy claro indicio de lo que pudo haberles pasado, uno que ya mencionamos varias veces en este canal. Y es el hecho de que su historia está claramente inspirada en la clásica novela de Shakespeare, Romeo y Julieta, una historia que nos narra la vida de dos jóvenes enamorados que tienen que lidiar con que sus familias sean enemigas, cosa que al final nos conduce a su muerte. Y es que, como saben, la historia de Romeo y Julieta termina con ambos suicidándose, dado a que creen que el otro murió, un evento realmente trágico, pero que dudo mucho que aplique de dicha forma con Brian Mack y Pearl Butter, precisamente por lo mismo. Y es que además esta pareja ya contaba con 3 hijos, uno que prácticamente podría tener tan solo unos meses de nacido, y sea cual sea la razón por la que uno muriese, dudo que el otro tuviera el descaro de suicidarse y dejar atrás a sus hijos, tan solo por estar dolido. Así que bajo esa idea veo más probable que esta tragedia se haya provocado por un accidente o una enfermedad que haya afectado a los dos, incluso el encuentro de alguna criatura hostil que no tuviese remordimiento con sus vidas, algo que tiene sentido sabiendo que ellos se dedicaban a la granja y a la exportación de productos, un oficio que la propia serie ha demostrado ser bastante peligroso por los terrenos en los que se aventuran. Esto a su vez se complementa con lo que ya hemos visto, o mejor dicho, no visto en episodios como Crónicas de la Amistad o Plaga de Mentiras, donde los padres de Applejack están ausentes dado a tener que cubrir esos viajes de encargos, que por si no lo saben, incluso en la vida real suelen ser bastante peligrosos, dado los peligros ambientales y enfermedades que uno puede contraer. Pero si quisiéramos añadirle más sabor a esta idea y volviendo a utilizar la de Romeo y Julieta, podríamos decir como una completa especulación precavida que las familias de ambos estuvieron involucradas de una u otra forma en su trágica muerte, ya sea exponiéndolos a alguna enfermedad, llevándolos por algún territorio peligroso o incluso queriéndolos matar directamente por cometer un acto de impureza. A lo que personalmente me inclino que los Per fueron los más involucrados en estos, ya que después de todo solo Grandper es quien regresa a Ponyville aun cuando su familia es más numerosa, además de que lo hace ya varios años después, como si el dolor y el remordimiento lo hubiesen detenido durante mucho tiempo, remordimiento que pudo ser causado por saber que de cierta forma estuvo involucrado en la muerte de su hija. Ojo, no estoy diciendo que él la haya matado o que haya mandado a alguien a matarla, solo que él estaba consciente de que alguien de su familia quería hacerlo y no hizo nada para impedirlo, cosa que lo terminó destrozando. Así que en resumidas cuentas, la muerte de los padres de Applejack seguirá siendo un misterio y quizás se quede así por siempre, pero solo hace falta ser algo observador para notar esos sutiles y pequeños indicios que te da la serie para así poder llevar a cabo tu propia deducción y dar tu propia respuesta. Pero si ahora quieres conocer todas las curiosidades del segundo episodio del capítulo 4 de Deja tu marca, o si es que alguna vez hubo humanos en Equestria, te dejaré respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.